virtual por las razones que todos conocemos. Todo lo que se diga en la reunión va a ser grabada. Mi nombre es Javier Ahumada, yo voy a ser el moderador de la defensa. Estoy aquí en razón de formar parte del Consejo de Posgrado de la Facultad. ¿Cómo es el procedimiento? En primer lugar, Antonella nos va a exponer su trabajo de tesis. Luego, los miembros del Tribunal Especial, cada uno va a realizar comentarios y preguntas sobre la exposición. Finalmente, todos los miembros presentes tendrán la posibilidad de hacerle preguntas a la doctora. El trabajo que nos va a presentar Antonella se titula Identificación de grupos compactos. El director es el doctor Ariel Sandívarez y los miembros del Tribunal Especial de Tesis son los doctores Mario Gro y Carolina Chavero del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba y el miembro externo es la doctora María Sol Alonso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Antes que empiece la exposición Antonella, les pido por favor que todos, salvo ella, claro, cancelen los micrófonos y en realidad la cámara tampoco hace falta para todos los demás. Bueno, Antonella, todo tuyo. Bueno, gracias Javier. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonella Taberna y voy a presentar mi defensa de tesis doctoral que se titula Identificación de grupos compactos. Fui dirigida en esta tesis por el director Ariel Sandívarez y toda esta tesis fue realizada en conjunto con mi grupo de trabajo, en el cual se encuentra también Eugenia Díaz y María José Canaguzú. Bueno, entonces comenzamos. En principio voy a hablar del contenido de la defensa. Comenzaremos con una breve introducción. Luego hablaremos de las herramientas utilizadas para realizar este trabajo. Y luego comenzaremos a hablar sobre los estudios que realizamos. Primero, la identificación de grupos compactos en diferentes bandas fotométricas. Luego hicimos un estudio de la optimización de los algoritmos de identificación. Luego estudiamos la naturaleza y frecuencia de estos grupos en diferentes semianalíticos. Y por último, estudiamos la naturaleza tridimensional de los grupos compactos. Y finalmente, enumeraré las principales conclusiones de la defensa. Bien, entonces, como introducción, quiero comentarles un poco qué son los grupos compactos. Los grupos compactos son grupos de galaxias, son sistemas muy pequeños, densos, donde las galaxias están muy próximas entre sí y son aislados localmente. Esto genera que los grupos sean propensos a fusiones entre sus galaxias y es el principal interés de estos grupos y uno lo que puede estudiar es la formación y evolución en el tiempo de estos sistemas. Que estén aislados localmente significa que no tienen influencia del entorno en su evolución. Entonces son un tema recurrente en la literatura y un tema muy interesante de estudiar. Los primeros grupos compactos que fueron observados son los grupos, el quinteto de Stefan en el año 1877 y muchos años después el sexteto de Seyfert. Estos grupos fueron identificados en proyección, es decir, en el cielo no había información del redshift, de la distancia a la que se encontraban estos grupos. Durante los siguientes años se intentó construir catálogos observacionales donde uno pueda estudiar estadísticamente estos grupos. Entonces se comenzaron a identificar grupos de manera visual y luego se construyeron criterios y se empezaron a construir relevamientos de galaxias para luego poder, en estos relevamientos de galaxias, identificar grupos compactos, entre otras cosas. Estos relevamientos dependen de muchas cosas, dependen de la banda fotométrica que se utilice para detectar las galaxias, dependen de la profundidad, es decir, hasta dónde llega, hasta qué magnitud límite llega el catálogo,
también depende del área del cielo que se toma para seleccionar las galaxias. Además de eso, los grupos compactos se pueden identificar utilizando diferentes criterios de identificación. En general, como les decía, primero se realizó en proyección, dado que no había información de las distancias, y luego, cuando los relevamientos contaron con información del redshift, se comenzó a utilizar al redshift como parte de los criterios de identificación. En particular, existen dos criterios que son los más usados en la actualidad. Uno es el criterio de Hickson. Hickson fue el primero que utilizó un criterio y el pionero en la identificación de grupos compactos. Utilizó un criterio proyectado, donde toma tres características principales. Una es la población, otra la compacticidad y otro es el aislamiento. Estas tres características son las que utilizó Hickson para identificar los compactos en proyección y tomó como miembros de los grupos aquellas galaxias donde su magnitud esté en un rango de 3 con respecto a la galaxia más brillante. El límite en flujo, que se puede ver en el criterio, es un criterio implícito, y al estar implícito muchos autores no lo tienen en cuenta, pero este criterio lo que define es que el límite de 3 magnitudes está puesto en la población, es decir, cuento galaxias en un rango de 3 magnitudes, y esas mismas galaxias van a ser las galaxias miembro que luego van a ser utilizadas para calcular el brillo superficial y para calcular el aislamiento. Entonces, este límite en flujo es necesario para poder calcular esos parámetros. Después, con el advenimiento de nuevos catálogos con información en Redshift, uno puede introducir un nuevo criterio al criterio de Hickson, que es el filtro en velocidad, y se utiliza para tener un grupo compacto, no solo en proyección, sino en el espacio de Redshift. Otro criterio utilizado es el criterio tipo FOF, donde utiliza un algoritmo FOF en proyección, o sea, en el espacio de Redshift, donde si tenemos información del Redshift, uno puede tener dos longitudes de percolación, una longitud en proyección y una longitud a lo largo de la línea de la visual. Luego tiene un criterio en población y en compacticidad. Pero en este tipo de criterios tipo FOF, en general el aislamiento no se toma en cuenta. Entonces, se han generado hasta el momento muchos catálogos de grupos compactos que en particular difieren en muchos parámetros, en muchas variables, como por ejemplo el catálogo donde se observó, en la banda en la que se identificaron las galaxias, el área del cielo y además de eso en los criterios utilizados para la identificación de estos grupos. Entonces, esto genera diferencias en las propiedades observadas de estos grupos compactos. Entonces uno lo que necesita es generar una muestra que sea homogénea, dado que las muestras que se encuentran hasta el día de hoy de grupos compactos son muestras que no lo son. Bien, con respecto a las herramientas que utilizamos para identificar grupos compactos, utilizamos simulaciones cosmológicas. En particular, en este trabajo utilizamos la simulación Millennium 1, la simulación Millennium 2, que es de más alta resolución, y la simulación Multidark. A estas simulaciones se le puede aplicar un modelo semianalítico de formación de galaxias para que a partir de las partículas de materia oscura uno puede obtener galaxias sintéticas. Utilizamos diferentes semianalíticos que están enumerados en esta tabla, y estos semianalíticos están corridos en diferentes simulaciones, ¿sí? En las 3 simulaciones que nombramos al principio. Cada una de estas simulaciones tiene una cosmología, y esa cosmología depende si es la WMAP 1, la WMAP 7 o la Planck. De acuerdo al semianalítico, de acuerdo a la simulación, se le aplicó una determinada cosmología.
Y cada cosmología, cada semianalítico fue aplicado a un cubo de diferentes tamaños. En particular, se usó la Millennium 1, el cubo es aproximadamente de 500 megaparsecs, la Millennium 2 es un poco más chica, de 100 kiloparsecs, y la simulación multidark es de alrededor de 1000 megaparsecs, ¿sí? Esto nos permitió obtener una muestra de galaxias, ¿sí? Y a partir de esas muestras de galaxias sintéticas en el cubo de la simulación, uno puede construir catálogos sintéticos para luego identificar grupos compactos. Entonces, ¿cómo generamos estos catálogos sintéticos? En particular, uno parte de un volumen inicial, que es este en rojo, aquí en la imagen, y uno puede utilizar puede adosar cubos de la misma, a la misma salida, digamos, con el mismo redshift, a Z0, o pegar cubos en diferentes salidas para tener un catálogo con evolución o sin evolución. Entonces, si pegamos cubos alrededor de una esquina del cubo, esto me va a generar un área del cielo de 4pi. Es decir, que voy a poder construir un catálogo que sea de todo el área del cielo. En cambio, si me paro en una esquina y pego cubos hacia el costado, ¿sí? Voy a tener un catálogo construido en una dirección en particular. Es decir, que voy a tener un catálogo de un octante de esfera. Una vez que tengo... Una vez que tengo el catálogo de galaxias con un observador, ¿sí? Lo que puedo hacer es calcular las posiciones, a partir de las posiciones 3D, calcular las posiciones observables, ¿sí? Uno intenta imitar un catálogo observacional. Entonces, podemos calcular las posiciones alfa-delta, el redshift, las magnitudes y las propiedades que tienen que ver con las propiedades que se pueden observar en un catálogo observacional. Bueno, para comenzar con el estudio de los grupos compactos, hemos tenido en cuenta las diferencias que hemos encontrado en la literatura con los diferentes catálogos, ¿sí? Los grupos compactos fueron identificados en diferentes catálogos, en diferentes bandas, con diferentes algoritmos, como ya dije. Entonces, y se encuentran diferencias que en general no siempre concuerdan las propiedades de los grupos observacionales entre un autor y otro. Entonces, nuestra motivación es estas diferencias, y la pregunta que nos queremos responder es si estas diferencias son causa de los diferentes algoritmos que se han utilizado en proyección, tipo Hickson, tipo Foff, con redshift, con aislación, sin aislación, o si los grupos compactos identificados en diferentes bandas son intrínsecamente diferentes. ¿Sí? Que las diferencias se deban a que los grupos fueron identificados en diferentes bandas fotométricas. Entonces, nuestro objetivo es identificar estos grupos, pero normalizando el criterio de identificación en un mismo catálogo para que tenga la misma profundidad, la misma área y las mismas galaxias, pero identificarlos en diferentes bandas fotométricas. Entonces, para ello, utilizamos un catálogo simulado construido por Enríquez, el cual se construyó utilizando la simulación Millennium 1 con un semianalítico de Google y colaboradores, en una cobertura de todo el cielo, 4pi, y el cual tiene una información de 9 filtros, es decir, tiene catálogos de galaxias en 9 filtros. Esto nos permitió poder identificar grupos compactos en 3 bandas diferentes. Utilizamos la banda K, la banda R y la banda U. Para identificar los grupos utilizamos el criterio Hickson, como ya nombré antes, pero el criterio Hickson depende de la banda, es decir, la banda se encuentra en este parámetro, ¿sí? En este parámetro, la magnitud límite, y además en el parámetro de la población, donde para
para decidir cuántos miembros tiene el grupo, solo tengo que contar los que se encuentran a 3 magnitudes desde la brillante. Entonces, el criterio, ¿sí? Voy a utilizar primero voy a identificar grupos compactos en la banda K, ¿sí? Para tratar de imitar el catálogo Tomás, que se identificó en la banda K. En la banda K, entonces, tengo una magnitud límite de 13,57 y un brillo de 23,6. Para que los catálogos sean comparables, lo que se hizo fue trasladar la magnitud en la banda K a la magnitud en la banda R y a la magnitud en la banda U. Y lo mismo con el brillo superficial. Es decir, que la magnitud en R se corresponde con la magnitud K, de 13,57. Y lo mismo con la U. Realizando esto, entonces, obtengo la cantidad de grupos compactos en las muestras totales. Obtuve 477 grupos compactos para la K, 406 en la banda R y 276 en la banda U. Pero que un grupo cumpla con los criterios en una banda no significa que cumpla con los criterios en la otra banda. Entonces, para unificar el criterio, lo que hicimos fue, por ejemplo, que en la banda K cumpla también con el límite en flujo, con el criterio límite en flujo y con el criterio en compacticidad, además en la banda R y en la banda U. Es decir, que el criterio de compacticidad y el límite de flujo se cumplen en las 3 bandas para todas las muestras. Entonces, restringiendo estas muestras con estos parámetros, lo que encontramos es lo siguiente. Grupos compactos en muestras restringidas, ¿sí? Donde todas cumplen el mismo criterio de identificación. Las propiedades calculadas en las muestras totales son diferentes, es decir, se encuentran diferencias en las propiedades de tamaño, en las propiedades dinámicas, y cuando uno mira las diferencias en las propiedades de las muestras restringidas, uno encuentra que las propiedades se mantienen, que las diferencias se mantienen, pero dejan de existir las diferencias que había con respecto a los cortes que se aplicaron anteriormente. Sin embargo, al existir estas diferencias, uno puede pensar que los grupos son diferentes, tienen diferentes propiedades, y además puede pensar que los grupos no son los mismos. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos de estos grupos son grupos comunes a todas las muestras, es decir, que los puedo identificar en las 3 bandas? ¿O cuántos grupos son puros, donde los puedo identificar solo en una banda en particular? Para ello, en ese diagrama de Venn lo podemos ver, donde en azul están los grupos compactos en la banda U restringidas, en la banda K y en la banda R. Encontramos que los grupos compactos seleccionados como puros, es decir, que se encuentran en una sola banda, para la banda K son 149, que serían estos, para la banda R 48 y para la banda U 52. Y los grupos comunes encontramos que son 118. Entonces, acá hay una primera conclusión, que es que existen grupos que dependen explícitamente de la banda en el identificador. Es decir, hay grupos que yo los puedo identificar solamente si utilizo la banda K para identificarlos, solamente si utilizo la banda R y solamente si utilizo la banda U. En cambio, existen grupos compactos que los puedo identificar en todas las bandas. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, si estos grupos identificados en Redshift Space son grupos densos, son grupos físicamente compactos, ¿sí? Uno piensa que el criterio de identificación identifica grupos compactos, pero pueden tener problemas de proyección y pueden tener intrusos. O pueden ser grupos que están elongados y no ser grupos físicamente densos. Entonces, uno lo que hace es tratar de estudiar si estos grupos son reales
Y lo hicimos mediante un método que desarrolló Díaz y Jiménez y Mammon en el 2010, donde utiliza propiedades tridimensionales. O sea, estamos en un catálogo sintético, por lo tanto tenemos información de las galaxias del grupo, digamos, en 3 dimensiones. Por lo tanto, medimos la separación máxima entre las 4 galaxias más cercanas en 3 dimensiones, ¿sí? Que es en este gráfico, sería este S, y medimos la elongación, que es la distancia de la separación entre las 3D, entre las 4 galaxias más cercanas, a lo largo de la línea de la visual y en proyección. Este parámetro me da una idea de la elongación del grupo. Entonces, en este plano, elongación y separación 3D, uno puede ver que los grupos compactos identificados no tienen abarcan un amplio rango de valores. Entonces, decidieron que pueden definir un grupo compacto como real, es decir, como físicamente denso, si la separación S4 es menor a 100 kiloparsec, es decir, esta línea roja que está hasta aquí. Perdón, esto. Desde 100 a menor a 100. O si es menor a 200, pero que la elongación sea menor a 2. Entonces, a partir de este criterio, uno puede identificar si sus grupos identificados en Redshift Space son grupos físicamente densos o no. Lo que encontramos, este es el porcentaje de grupos reales, encontramos que el porcentaje de las muestras totales varía de un 44% a un 55%. De las restringidas, de un 48 a un 52%, y en los puros varía de un 57 a un 40%, y los comunes un 59%. Los grupos compactos comunes son los que tienen mayor porcentaje de reales. Es decir, que puede haber un indicio de que los grupos comunes, que son los que se identifican en las 3 bandas, pueden ser los que son compactos, son mayormente grupos compactos en 3 dimensiones. Pero igualmente, a pesar de que este número varía mucho, desde 40% hasta un 55%, este valor es muy bajo. Esto significa que hay desde un 40% a un 60% de grupos que no son físicamente densos, es decir, que el criterio de identificación está identificando espurios. Entonces, como conclusiones de este capítulo, encontramos que las diferencias entre las propiedades de los grupos compactos totales no siempre están de acuerdo con las diferencias reportadas por otros autores, y esto pensamos que es porque no se puede hacer una diferencia directa entre muestras de grupos compactos, sabiendo que hay tantas diferencias en la forma en la que se las identifica. Estas diferencias en las propiedades de las muestras totales permanecen al restringir las muestras. O sea que la identificación de estos grupos es dependiente de la función selección. Y por último, existen diferencias intrínsecas entre las propiedades de los grupos compactos puros dependientes de la banda en la que se los identifica. Es decir, que grupos que son identificados en una banda en particular tienen propiedades diferentes a los grupos que se identificaron en otra. Por otro lado, en el capítulo 4 hablamos de la optimización de los algoritmos de identificación. Esto surge por el hecho de que encontramos muchas diferencias en las propiedades, entonces decidimos utilizar el algoritmo de identificación y tratar de mejorar el algoritmo para ver si se pueden identificar de mejor manera los grupos compactos. En este caso utilizamos de nuevo el algoritmo de identificación Hickson, pero lo que hicimos es estudiar la filosofía del algoritmo con el cual se aplica el criterio. En principio, vamos a llamarle a este algoritmo clásico, y básicamente lo que hace es identificar en proyección, utilizando estos primeros criterios, y luego
aplica un filtro de velocidad a estas galaxias, a este candidato a grupo compacto, y de esa manera se obtienen los grupos compactos. Este es históricamente el algoritmo que se utilizó para identificar grupos con el criterio Hickson. En este trabajo proponemos un algoritmo modificado, donde este algoritmo lo que hace es aplicar el filtro en velocidad en el mismo momento que busca vecinos. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Es que el Hickson clásico selecciona grupos en proyección primero y después aplica el redshift, pero solo para rechazar intrusos. Entonces, al utilizar una región en el cielo, lo que hace es perder lo que está por delante y lo que está por detrás. En cambio, en el Hickson modificado, este algoritmo permite seleccionar grupos en la misma región. Es decir, el criterio es el mismo, pero se cambiaron los algoritmos. Entonces, para testear estos algoritmos, utilizamos el catálogo sintético con evolución de Enríquez 2015 en un área de 4pi y una magnitud límite tipo Sloan de 1777. Identificamos grupos y encontramos 680 grupos para el Hickson clásico y 1287 grupos para el Hickson modificado. Esto nos quiere decir que el Hickson modificado identificó 2 veces más que el número de grupos compactos identificados con el algoritmo clásico. Entonces, aumenté la completitud de la muestra. Solo cambiando el algoritmo, ¿sí? Manteniendo el criterio. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, está bien, aumenté la completitud. ¿Qué pasa con la pureza? ¿Qué pasa con los grupos en cada catálogo? ¿Son reales o son alineamientos aleatorios? Entonces utilizamos el mismo criterio, el mismo método ya descrito en la sección anterior, y encontramos que el Hickson clásico identifica un 38% de reales y el Hickson modificado un 35% de grupos considerados reales. Esto quiere decir que un gran porcentaje de los grupos identificados con el criterio Hickson son grupos espurios, ¿sí? Entonces, esta muestra, o sea, por más que uno duplique la completitud, la pureza se mantiene en el mismo porcentaje. Es decir, aumento la cantidad de grupos, pero cuando incorporo estos nuevos grupos, también estoy incorporando grupos reales y grupos espurios. Aplicamos esta muestra al identificador Sloan, al catálogo Sloan, utilizando el algoritmo modificado, y por otro lado, para compararlo con otro identificador, utilizamos el catálogo de grupos compactos publicado por SON publicado por SON en el 2016, y el cual usa un algoritmo FOF para identificar los grupos y después utiliza el criterio de población y de compacticidad, pero no utiliza criterio de aislamiento. Entonces, teniendo estos dos catálogos de grupos compactos, nuestro criterio identificó 461 grupos compactos y el criterio de SON identificó 312, con n mayor a 4, porque ellos pusieron en la población una restricción que permitía identificar tripletes. Pero, para hacer una comparación de los grupos identificados por Hickson y SON, primero es necesario igualar los criterios. ¿Qué significa esto? Utilizaron el mismo filtro de velocidad, ¿sí? Y utilizaron, bueno, en principio los miembros, pero el límite en compacticidad es diferente. A pesar de estar en la misma banda, el límite en compacticidad nuestro es 26,33 y el de ellos es el utilizado por Hickson 82 en 26. Entonces, normalizando estos criterios, las muestras quedaron con 383 grupos para el Hickson modificado y 142 con el SON. Entonces, la pregunta es,
tengo un mismo catálogo, que es el Sloan, y identifico grupos compactos con dos criterios diferentes. ¿Identifico los mismos grupos? ¿Son los mismos grupos? Es decir, encuentro grupos identificados en Hickson que también los identifico son. Y bueno, ¿cuántos encontramos? Solo 49 grupos son comunes a ambas muestras. Es decir, 49 grupos identificados por Son también fueron identificados por nosotros. Entonces, surge una duda necesaria que es cómo decidir cuál es el mejor identificador. Hasta el momento se vinieron usando el Hickson y el FOV de manera conjunta, entonces decidir cuál es el mejor identificador por el momento es elección de quién lo identifica. Bueno, para seguir con el capítulo 5, en este caso intentamos estudiar la naturaleza y la frecuencia de los grupos compactos y su impacto, cómo impactan las propiedades, es decir, el cálculo de la naturaleza y la frecuencia, cuando uno tiene diferentes muestras que dependen de los semianalíticos utilizados. En principio, quisimos ver estas dependencias y la identificación utilizando semianalíticos construidos a partir de simulaciones diferentes, con cosmologías diferentes y con cortes en magnitud y profundidad diferentes. Entonces, a partir de los 9 catálogos de galaxias que nombré al principio, en el capítulo 2, construimos 11 catálogos de grupos compactos, ¿sí? Estos grupos compactos, estos catálogos varían, como dije, en la simulación, mayor resolución, menor resolución, en tamaño y en la cosmología y en la profundidad. En particular también en el algoritmo, ¿sí? Utilizando esta C adelante, es comparando el catálogo, un catálogo identificado con el Hickson modificado e identificado con el clásico. Y además tenemos para comparar los grupos compactos identificados de forma observacional. Con todas estas variables, ¿sí? Uno puede tratar de entender cuál es la influencia de estas variables en la naturaleza y en la frecuencia de los grupos compactos en los diferentes catálogos. Entonces, para definir, caracterizar la frecuencia, utilizamos una densidad espacial, ¿sí? Que es calculada de esta manera, que es el número de objetos sobre el área y el volumen. Y el número de objetos se tomó hasta un cierto radio. Ese radio es un radio 60, de 60 megaparsecs aproximadamente, dado que para poder realizar una buena comparación entre nuestros catálogos, hay un catálogo que está restringido en una magnitud que tiene profundidad más baja. Entonces, utilizamos estos catálogos, que son el Enríquez en la banda K, con la simulación 1, Millennium 1, y el Enríquez en la banda R con la simulación 1. Entonces, estos son los catálogos que tienen los límites más restrictivos en flujo, por lo tanto, utilizamos ese corte. De esta manera podemos estudiar de forma homogénea las diferentes, y comparar las diferentes densidades que nos den. Entonces, estudiamos cómo influye dos parámetros cosmológicos, la densidad de materia y la amplitud de fluctuaciones, con respecto a la densidad espacial. Calculamos la densidad espacial de la muestra total y también la densidad espacial de la muestra de grupos que fueron clasificados como reales, usando el mismo método que veníamos usando antes. Entonces, lo primero que encontramos, la muestra, esta línea de trazos, hace referencia a la densidad espacial observada en el catálogo Sloan y la línea de puntos en el catálogo Tomás. Uno puede pensar que debido a los problemas que uno tiene en un catálogo observacional para detectar galaxias, como colisión de fibras o saturación, que es un límite inferior. Entonces uno, si quiere obtener en un semianalítico la densidad espacial, uno puede pensar que van a estar por encima de esos valores. En este caso, las muestras de Enríquez
que son en general estas de por acá, y la muestra de WUO 11 y la SAG están por debajo de la línea Sloan, mientras que de Lucía y WUO y WUO alta resolución están por encima. Mientras que las muestras comparadas con el 2+, también están por encima. Por otro lado, comparando la densidad espacial de reales, uno puede ver que hay una tendencia marcada y que se ve también para la densidad espacial de reales. Uno ve que a medida que aumenta la densidad de materia, ¿sí?, disminuye la densidad espacial de grupos compactos identificados. En particular, esta flecha está indicando el paso de la simulación de la muestra WUO11 a la muestra WUO13, donde la muestra WUO11 y la muestra WUO13 utilizaron el mismo semianalítico, pero lo que cambia es la cosmología. Entonces pasa de una omega mater más baja a una más alta. Entonces lo que se puede ver es una alta correlación. Esto puede ser debido a que, ¿por qué encuentro menos grupos compactos en el WUO13? Puede ser debido a un aumento en la contaminación del anillo de aislación. Lo mismo pasa con el sigma 8, ¿sí? Mientras aumenta el sigma 8, aumenta la densidad de materia oscura. Perdón, la densidad espacial. Estas tendencias, ¿sí?, además de notarse para WUO11 y WUO13, también se notan para todas las bandas. En particular se puede generalizar para todos los semianalíticos o los que comparten la simulación. Bien, con respecto a la naturaleza, estudiamos la fracción de grupos reales en cada uno de los catálogos de grupos compactos, ¿sí? Y básicamente encontramos que mientras aumenta omega mater, ¿sí?, incrementa la fracción de alineamientos aleatorios, es decir, baja la fracción de reales, es decir, que el complemento de la fracción de reales es la fracción de alineamientos aleatorios, es decir, que me está aumentando la fracción de alineamientos aleatorios. Pero, por otro lado, no se encuentra una tendencia clara con respecto al sigma 8. El porcentaje de reales, ¿sí?, si uno ve en este eje, uno puede ver que el porcentaje de reales varía de un 16%, que es para el SAG, hasta un 60%, un 56% en las muestras de más alta resolución. Entonces, igualmente, por más que aumente el grupo de compactos cuando decrece omega, el porcentaje sigue siendo muy bajo. Y bueno, como dije recién, el porcentaje más alto es para estas muestras, que son las muestras donde la resolución es más alta, que se corrieron en la Millennium 2. Por otro lado, realizamos un estudio sobre las galaxias huérfanas. Las galaxias huérfanas son galaxias, en la simulación son galaxias tipo 2, que pierden el halo y que de manera analítica el semianalítico intenta seguir su camino, su evolución. Estas galaxias son de gran importancia debido a que tienen un impacto importante en el clustering a pequeñas escalas. Y es en pequeñas escalas donde estamos trabajando. Entonces, quisimos estudiar la influencia de las galaxias huérfanas en los catálogos de grupos compactos. En particular, el porcentaje de galaxias huérfanas en los catálogos de galaxias en general varía de un 2% a un 9%. Es muy bajo el porcentaje, pero es de gran importancia que existan estas galaxias. En particular, podemos ver que a medida que aumenta la fracción de galaxias huérfanas, tengo mayor densidad de
grupos compactos, mayor densidad de grupos compactos reales, y también hay una tendencia de mayor fracción de reales. A medida que aumenta la fracción de huérfanas, tengo mayor fracción de reales. Entonces, claramente, si tengo huérfanas, voy a poder identificar más grupos compactos. Y también medimos la porcentaje de grupos reales, el porcentaje, perdón, de huérfanas en los grupos compactos, y varía de un 13 a un 52%, dependiendo de los semianalíticos. Y en los grupos compactos de reales, varía desde un 19% a un 61%. Entonces, el tratamiento de huérfanas en los diferentes semianalíticos es muy diferente, pero a la vez es necesario que se utilice para identificar grupos compactos. En cuanto a la resolución, que son las flechas que se encuentran en la figura, vemos el pasaje de un catálogo de grupos compactos con resolución baja, que sería, por ejemplo, el azul, es el GUO 11, que pasa al marrón, que es el GUO en la Millennium 2. Entonces paso de baja resolución a alta resolución. Y lo mismo para Enríquez 1 y Enríquez 2. Entonces lo que se ve es que cuando disminuye, cuando voy de una simulación de baja resolución a una de alta resolución, disminuye el porcentaje de grupos compactos. No es tan notable para la densidad espacial en grupos compactos reales. Y cuando paso de un grupo de una simulación de baja resolución a una de alta resolución, lo que pasa es que aumenta levemente en el caso de GUO y bastante en el caso de Enríquez, aumenta mucho la fracción de reales. Es decir, que tener una simulación de mayor resolución me genera un mayor número de grupos reales. Bien. Para concluir, entonces, en el capítulo 5 vimos que la identificación de grupos compactos depende del semianalítico, depende de los parámetros cosmológicos y en particular depende de cómo es el tratamiento de huérfanas en cada uno de los semianalíticos. Por último, en el capítulo 6 vamos a tratar de describir la pureza y la completitud de las muestras observacionales de grupos compactos, utilizando desde otro punto de vista. Vamos a utilizar vamos a desarrollar un catálogo de grupos compactos en el espacio tridimensional, y luego con ese catálogo vamos a trasladarlo al espacio de Redshift para generar en el espacio de Redshift una muestra ideal, ¿sí?, de grupos compactos que puede reproducirse observacionalmente. De esta manera, para poder contar con un catálogo de grupos compactos en el espacio real, tenemos que definir qué pensamos que son los grupos compactos reales. Entonces, partiendo de las mismas características globales que utilizaron todos los identificadores hasta el momento, población, compacticidad y aislamiento, desarrollamos un criterio de identificación 3D que esté libre de sesgos observacionales y que solo utilice información tridimensional. En particular, para la compacticidad, nosotros pensamos que un grupo compacto tiene que ser un grupo extremadamente denso. Entonces utilizamos para caracterizar a la compacticidad, utilizamos la sobredensidad del algoritmo Fresno-Friends. Este algoritmo lo que hace es, a partir de una sobredensidad, genera una longitud de linkeo en kiloparsec, y esta longitud de linkeo va agrupando galaxias que no estén más alejadas de esa longitud.
De esta manera uno puede obtener grupos de galaxias en el cubo de la simulación. Mientras más alta es la densidad, la sobredensidad, más chica va a ser la longitud del linkeo. Y mientras más chica la longitud del linkeo, entonces voy a tener cosas más juntas, que es lo que uno intenta identificar cuando quiere identificar grupos compactos. Entonces, para eso utilizamos una sobredensidad de 5000. Esta sobredensidad de 5000 es mucho más grande que la densidad utilizada para calcular grupos, para identificar grupos difusos. Entonces, identificamos grupos con esa sobredensidad y con mayor a 4 miembros. Esta sobredensidad se corresponde con una longitud de linkeo de 140 kiloparsecs. Esa longitud de linkeo es similar a la mediana de la distancia entre galaxias de la muestra observacional de grupos compactos en el Sloan. Bien, para el caso del aislamiento dividimos en 3 etapas, pero la idea básica es que el grupo compacto, este súper denso, grupo compacto denso, además esté aislado. ¿Cómo vemos la aislación? Primero, que no sea subestructura de ningún grupo más grande, es decir, que no sea parte de un grupo más grande, que no esté en el centro, bueno, puede estar en las periferias. Para eso, seleccionamos un criterio de subestructura, el cual elimina grupos densos que se encuentran dentro de grupos difusos mucho más grandes, y nos quedamos únicamente con los grupos densos que pueden compartir miembros con un grupo difuso, pero relajamos el criterio para que esos grupos pasen el filtro de perfil de densidad en un paso superior. Entonces, hasta ahora tenemos grupos densos y grupos densos que tienen alrededor a algunas pocas galaxias, pero no son parte de un grupo mucho más grande. Por otro lado, eliminamos los grupos que son satélites, es decir, que están formados por una galaxia muy masiva, brillante, y donde sus otros miembros son galaxias mucho menos brillantes, es decir, que son galaxias satélites a la galaxia esta brillante, como el caso de sistemas como el de la Vía Láctea y el de la Nube de Magallanes. Eliminamos esos grupos y además impedimos que los grupos compactos sean formados por galaxias débiles. Y por último, utilizamos un perfil de densidad para definir si un grupo denso está aislado localmente, ¿sí? Nosotros queremos que un grupo esté aislado para que no sufra digamos, influencia del entorno. Entonces, para definir eso, utilizamos un criterio que tiene en cuenta el perfil de densidad del grupo, suponiendo que en rojo está el perfil es el grupo compacto, en rojo se encuentra el perfil radial, y en negro se encuentra hace referencia a un grupo de galaxias que se encuentra alrededor de un grupo compacto, a menos de 3 radios viriales. Entonces, tenemos el grupo compacto, el perfil del grupo compacto y el perfil de las galaxias no miembros del grupo compacto. Entonces, definimos que un grupo es aislado localmente si el perfil negro y el perfil de las galaxias no miembros está por debajo de un umbral, y ese umbral depende del perfil del grupo compacto. En este caso, este es un ejemplo de un grupo que no cumple con el criterio de perfil de densidad. Por lo tanto, tenemos grupos, generamos un catálogo de grupos, un criterio 3D de grupos compactos en el espacio real, donde tiene más de 4 miembros, son grupos densos, y son grupos que no son parte de una subestructura, no son sistemas formados por una galaxia y sus satélites, y están aislados localmente. Entonces, generamos esta muestra, y generamos este criterio, y a partir de este criterio, bueno, acá hay un gráfico de cómo quedaría el grupo compacto en 3 dimensiones. En rojo se muestran los miembros, y las esferas son un radio virial y 3 radios viriales,
y acá se puede ver que hay una galaxia que está dentro del rango de aislamiento, pero el perfil de densidad permite que existan algunas pocas galaxias alrededor. Entonces vemos que este grupo compacto es un grupo que puede evolucionar sin influencia de estas galaxias a través del tiempo. Bien, entonces con este criterio identificamos grupos compactos en la simulación, ¿sí? Y encontramos estos números. En particular, estas tres muestras se corrieron sobre la Millennium 1 y esta sobre la Millennium 2. Por lo tanto, hay menor número de grupos compactos debido a que el tamaño del cubo de la Millennium 2 es mucho menor. Entonces, para continuar, partiendo del cubo de la simulación, construimos un criterio 3D. Con ese criterio generamos el catálogo de grupos compactos y ahora lo que hicimos fue trasladarlo al espacio de Redshift a esos grupos compactos. Una vez que hicimos eso, generamos una muestra de grupos compactos en el espacio de Redshift. Esta muestra de grupos compactos lo que me genera es una muestra ideal, es decir, que esta muestra va a poder ser comparada con algún grupo compacto identificado de manera clásica, es decir, de manera observacional. Para ello, nosotros lo vamos a comparar con una muestra obtenida utilizando el criterio Hickson, es decir, del mismo cubo de la simulación construimos un catálogo sintético de galaxias en el cual aplicamos el criterio Hickson modificado y obtuvimos la muestra de grupos compactos en tipo Hickson. Entonces, estos grupos tipo Hickson se parecen a los grupos ideales. Podemos estudiar entonces la pureza y la completitud de esta muestra con respecto a nuestra muestra ideal. Identificamos los grupos compactos y obtuvimos los siguientes valores, y luego identificamos los grupos compactos para cada uno de los semianalíticos utilizando el criterio de Hickson. Para caracterizar entonces la muestra, utilizamos dos parámetros. Un parámetro es la pureza, que me habla es el porcentaje de grupos Hickson, que son grupos 3D ideales. Es decir, cuántos grupos se recuperan con respecto a la muestra de Hickson. Este NREC es el número de recuperados, es decir, el número que pertenece tanto a la muestra ideal como a la muestra Hickson. Y la completitud es el porcentaje de grupos ideales que fueron recuperados por el identificador tipo Hickson. Es decir, que me está hablando de cuántos grupos, de todos los grupos ideales, cuántos pude recuperar. Por lo tanto, si tengo una pureza baja, significa que tengo un gran número de contaminación. Y si tengo una completitud baja, significa que existen un montón de grupos ideales que el criterio no pudo identificar. Por lo tanto, en esta tabla se puede ver que para cada semianalítico tengo el número identificado y el número recuperados. El número de recuperados es muy bajo. Al ser muy bajo este número de recuperados, es decir, el número que pertenece a ambas muestras, la pureza y la completitud también terminan teniendo porcentajes bajos. La pureza es alrededor de un 14% y la completitud un 20%. La completitud me está diciendo entonces de un 20% que existen un montón de grupos, hay un 80% de grupos de la muestra 3D que no pude identificar. Y por otro lado, que la pureza sea del 14%, me está diciendo que más del 80% de los grupos identificados por el Hickson son grupos espurios. Por lo tanto, esto nos surge una pregunta, digamos, de decir, Hickson no puede recuperar de buena manera nuestros compactos 3D, porque la pureza y la completitud son muy bajas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es,
si cambio algunos parámetros del identificador de Hickson, ¿puedo mejorar la pureza y la completitud? Para ello, entonces, utilizamos los parámetros, y en este gráfico se ve redshift, delta de redshift de las galaxias más lejanas, el brillo superficial, la magnitud de la brillante y la magnitud absoluta. Lo que encontramos fue que esta es la muestra 3D y esta es la muestra H0. Lo principal que podemos ver es que están en el mismo rango de redshift, pero las distancias entre el redshift de las galaxias es muy alta, la del Hickson clásico. Entonces, este 1000 que tiene el criterio puede ser muy alto. Por lo tanto, para una muestra 1, decidimos modificar una muestra 1 con delta B menor a 500, que es esta muestra de aquí, donde ya reproduce el criterio, la muestra 3D. Pero la pureza y la completitud se mantienen igual. Entonces decidimos mantener este corte, pero aplicando un corte en el brillo superficial. Aquí, como vemos, el brillo superficial iba hasta 2633, que es este corte de acá, y decidimos llevarlo hasta 27, ¿sí? Y ahora la muestra H2, ¿sí? Mejora la distribución, es decir, se puede comparar con la distribución de redshift de brillo superficial 3D. Hicimos lo mismo que antes, pero ahora dejando libre la magnitud. Dejando libre, este criterio lo sacamos y sacamos la restricción en el número. Lo principal que pasó en las muestras H3 y H4 fue que identificaron grupos a un redshift más alto, ¿sí? Y se mantuvo, bueno, el brillo superficial en 27 es el mejor que recupera el brillo superficial 3D, pero ninguna de estas modificaciones pudo reproducir la distribución de la magnitud de la galaxia brillante absoluta. Por lo tanto, hemos decidido generar una muestra H5 que sea una submuestra de la H4, y cortamos en redshift, ¿sí? Porque sabíamos que había exceso, y cortamos en la magnitud de la brillante. Con eso obtuvimos una muestra con completitud muy alta, ¿sí? Pasamos de tener 20% a tener un 70%, pero la pureza se mantuvo, es decir, tengo básicamente la misma pureza que tenía con la muestra H0. Por lo tanto, y además la pureza nunca en ninguna de estas muestras y para ningún semianalítico superó el 18%. Es decir, que el Hickson identifica un gran porcentaje de grupos espurios. Entonces, básicamente el identificador Hickson no logra identificar grupos compactos con una muestra con una alta pureza y completitud. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué identifica entonces? Si no son grupos 3D, ¿qué son los grupos espurios? Y para analizar estos grupos espurios, lo que hicimos fue trasladarnos desde el espacio de redshift, donde estaban estos grupos Hickson, a el espacio real. Eso lo podemos hacer porque, de nuevo, estamos trabajando con semianalíticos y tenemos la información, con catálogos sintéticos, perdón, tenemos la información 3D. Entonces, nos trasladamos los Hickson en el espacio de redshift al espacio real y nos fijamos cuántos miembros del grupo Hickson coincide con algún grupo denso, es decir, si el grupo Hickson tiene un grupo denso asociado, forma parte de un grupo denso, los grupos densos que identificamos al principio. Y lo dividimos en 4 categorías. La primera categoría es la categoría full match, que significa que todos los miembros del grupo coinciden con un grupo denso. Es decir, que el grupo Hickson está completamente adentro de un grupo denso. Medium match más es más del 50%, menos es menos de la mitad de los miembros del grupo espurio coinciden con los miembros del grupo denso, y no match significa que
el grupo Hickson llevado a 3D no está asociado con ningún grupo denso. Es decir, que no es un grupo denso, súper denso. Y lo que encontramos en este gráfico se puede ver para la muestra H0 y H5 para los diferentes semianalíticos, que el porcentaje de grupos no recuperados, que son los grupos espurios, ¿sí? Estos grupos espurios, ¿qué son? En general, un alto porcentaje se los puede asociar con grupos densos, es decir, que pertenecen en las muestras azules, son los grupos que están más relacionados con grupos densos, desde o todos sus miembros o más del 50%. Es decir, que hay una tendencia de que los grupos espurios identificados por Hickson tienden a ser grupos densos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no llegaron a ser grupos compactos? Y encontramos que la mayoría de estos grupos espurios no pasa el criterio de aislamiento del perfil de densidad. Entonces, son grupos densos, pero no son aislados. Luego hicimos un análisis comparando lo que antiguamente utilizábamos como medida de pureza, que es el porcentaje de reales, con lo que ahora utilizamos como pureza, que es la muestra ideal, ¿sí? Nuestra pureza es alrededor de 14%, como vimos, en la muestra de Hickson 0 y Hickson 5, y entonces calculamos el porcentaje de reales en esas muestras, y lo que encontramos es que el porcentaje de reales es mayor, como venía pasando, ese porcentaje ronda los 40-50%. Y también, bueno, corroboramos que el porcentaje de reales para la muestra ideal es el 100%, ¿sí? Todos los grupos 3D compactos son grupos físicamente densos que cumplen con el criterio de reales. ¿Qué significa entonces que la pureza, que el porcentaje de pureza sea menor al porcentaje de reales? Significa que existe un porcentaje de reales, un 30% aproximadamente, que fueron clasificados como grupos compactos reales, pero que no lo son. Entonces, el método para seleccionar grupos reales no necesariamente selecciona grupos aislados. Entonces, ¿qué es lo que está seleccionando? Para eso lo que vimos es la naturaleza de estos grupos reales, y para cada muestra vimos el porcentaje de grupos reales en cada una de las categorías antes mencionadas. Y además agregamos los recuperados. Es decir, estos recuperados son los grupos Hickson que además estaban en el 3D, entonces son grupos densos y aislados. Estos grupos, los demás, son los que están asociados en su totalidad, más de un 50%, menor de un 50% o no, a un grupo denso. Lo que podemos ver es que la gran mayoría, es decir, el negro y los azules, son los grupos que están altamente asociados con un grupo denso, son los que abarcan casi el 95% de la muestra. Es decir, que la gran mayoría de los grupos reales tienen un grupo denso asociado. Por lo tanto, este método de identificación de grupos, este método que nos hablaba de la pureza, a pesar de que no es bueno para identificar, digamos, es un método que ayuda a identificar grupos físicamente densos, pero no alcanza, ¿sí? Hay grupos densos, hay grupos compactos ideales que no logra identificar. Entonces, la gran mayoría de grupos reales tiene un grupo denso asociado, por lo tanto, este método sí es bueno para detectar grupos físicamente densos. Y por último, nos preguntamos el porcentaje de reales en cada una de las muestras, ¿sí? En este gráfico es solo para el G11, pero básicamente todas las demás muestras son iguales. Entonces, ¿cuántos grupos recuperados y espurios, sí, recuperados y los espurios, son clasificados como reales, del total de la muestra de Hickson? De toda mi muestra de Hickson, el 60% de los recuperados son reales,
el 80% de los recuperados, de los full match son reales y así. Entonces, lo primero que podemos ver es que hay un 40% del total de los recuperados que el método de reales no logra identificar. Y por último, esto implica que los criterios tipo Hickson identifican grupos físicamente densos, es decir, porque esta es la muestra total de Hickson. Se identifica o los grupos 3D aislados o los grupos asociados a un grupo denso, o que el mayor al 50% de los grupos Hickson están adentro de un grupo denso. Por lo tanto, el criterio tipo Hickson es más factible que identifique grupos densos, pero no tanto a que estos grupos estén realmente aislados. Y para concluir, como resultados y discusión final, en un principio estudiamos grupos compactos en diferentes bandas y vimos que poseen características que varían de banda a banda. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado cuando se realizan las comparaciones entre las propiedades. En un segundo trabajo estudiamos la filosofía del identificador de Hickson y encontramos que cambiando el algoritmo uno puede mejorar la pureza y resolución de la simulación utilizada. Y la fracción de reales correlaciona con la fracción de huérfanas, es decir, que la fracción de huérfanas es muy importante si se quiere identificar grupos compactos con semianalíticos. Y como en la última parte, identificamos grupos compactos en el espacio real y lo trasladamos al espacio de Redshift en una muestra que consideramos que es una muestra ideal de grupos compactos. Y estudiamos la pureza y la completitud de la muestra tipo Hickson y encontramos que el criterio no recupera todos los grupos ideales, es decir, que tiene un alto porcentaje de grupos espurios. Estos grupos espurios, la mayoría están asociados a un grupo denso, y el método para identificar reales no necesariamente detecta grupos aislados. Sí detecta grupos densos, pero no que estén también aislados. Entonces, todo este trabajo que realizamos nos permite concluir que todavía sigue un largo camino para identificar grupos compactos y para concluir con un criterio observacional. Entonces la idea es continuar con el desarrollo de un mejor identificador de grupos compactos y que se pueda realizar en el espacio de Redshift para poder identificar grupos compactos en catálogos observacionales. Y de esta manera, con un buen identificador, lo que uno quiere decir es que una muestra sea confiable, y para que una muestra sea confiable es necesario maximizar la pureza y la completitud. Bueno, por último las referencias y nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonella. Aplausos virtuales a la distancia. Muy interesante. Ha llegado entonces ahora el momento de preguntas y comentarios. En primer lugar, por los miembros del Tribunal Especial y después por los asistentes. De estos últimos, los que quieran hacer preguntas, por favor, anótense en el chat. Si se anota alguno, los voy a llamar en el orden en que aparezcan listados. Bueno, vamos entonces a los comentarios y preguntas por parte del Tribunal Especial. Voy a ir llamando uno por uno para que digan lo que tengan que decir. Empezamos con nuestra invitada, la doctora María Sol Alonso. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Posgrado por organizar de esta manera la defensa de Antonella. Y nosotros, todo el jurado, hemos estado discutiendo con Antonella distintos comentarios, distintos temas que teníamos dudas. Y bueno, a mí me quedó una pequeña duda que te comento ahora, Antonella, sobre el capítulo 6, cuando hablas del criterio de aislamiento.
que decís que dentro de la cáscara de aislamiento pueden quedar unas pocas galaxias. Sí. ¿Esas pocas galaxias importa la magnitud o la masa que tienen? No, en particular solo que estén ahí. Uh-huh. O sea, el criterio que utilizamos fue solamente que en densidad espacial, en densidad numérica. Entonces, por ahora, digamos, el criterio que utilizamos tiene que ver con posiciones nada más. Sí, hay galaxias que se encuentran en la cáscara de aislamiento. Bien. No se tiene en cuenta, digamos, la masa de esas galaxias, o sea, la magnitud de esas galaxias y la cantidad, si no importa la densidad. Exacto. Uh-huh. Bueno, respecto a los otros comentarios, como dije recién, ya los hemos estado discutiendo. Bueno, y en general creo que más o menos los tres hemos coincidido, los tres miembros del jurado. Y bueno, mi opinión personal es que ha sido un trabajo muy minucioso, muy elaborado, que se refleja también en el escrito, que es un escrito muy claro, que se puede leer y seguir de una manera armoniosa. Y bueno, las sugerencias han sido generalmente aclarar algunas cosas, comentar un poco más o detallar algunos comentarios que nos parecían importantes. Así que bueno, en general ya le hemos pasado los comentarios y cosas que nos gustaría que arregle Antonella para darle un mejor punto a la tesis. Así que bueno, por mi parte está todo muy bien, así que felicito a la nueva doctora y gracias por invitarme. Gracias, Sol. De nada. Bueno, Mario Sgro tiene algo para decir. Hola, sí. Muchas gracias, Antonella. Bueno, como dijo Sol, la tesis está muy linda escrita, es muy amena la lectura. Una pregunta nomás, cuando vos definís, de nuevo en el capítulo 6, que fue el último que no terminamos de discutir, definís un perfil de densidad, hacer un criterio para el perfil de densidad. Sí. Un parámetro ahí, un 0.1. Sí. ¿Ese lo elegís arbitrariamente o tenés algún justificativo? A ese 0.1 lo elegimos porque consideramos que, o sea, nosotros queríamos que exista la posibilidad de que existan galaxias en el anillo, en la cáscara de aislamiento. Y no que no haya nada, sino que podía existir alguna galaxia. Y decidimos utilizar un 10% porque nos pareció un valor, digamos, eficiente a la hora de identificar estos grupos. Nosotros probamos con diferentes valores, miramos los gráficos y decidimos que lo que mejor representaba un grupo compacto en 3 dimensiones y que esté aislado localmente era tener un corte con el 0.1. Bien. Y acá ustedes en este capítulo quisieron comparar los grupos 3D que ustedes identificaron, ver cómo con el criterio de tipo Hickson si recuperaban o no estos grupos. ¿Pensás que con un algoritmo tipo Fresno-Fren, tipo FOF, los resultados serían similares o recuperarían mejores grupos? Yo creo que un algoritmo tipo FOF, que sería el paso siguiente, haciéndolo de manera que recupere los tamaños de mi muestra 3D, puede tener un menor porcentaje de grupos espurios. Así que sí, yo creo que es mejor un algoritmo Fresno-Friends a la hora de identificar grupos en el espacio de Redshift. Ok, gracias. Es todo por mi parte. Bueno, gracias. Restaría los comentarios de la doctora Carolina Chávez. Bueno, me sumo a lo expuesto por el resto del tribunal. Sobre la tesis destaco lo completa que es, si bien yo no soy del área específica esa, me quedó bastante claro, y destaco que no dejaron nada al azar, analizaron
todo, barrieron todas las posibilidades para mejorar la identificación de grupos compactos, bueno, haciendo una valiosa contribución que es digna de una tesis de doctorado. Y también destaco la exposición oral en esta circunstancia, que ha estado bien concentrada y ha sido muy, muy explicativa. Así que por mi parte, bueno, felicito a Antonella y a quienes la guiaron en el doctorado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Veo acá en los comentarios que Manuel quiere decir algo también. ¿Manuel? Bueno. Se fue. Acá estoy. Disculpen, no sabía cómo conectar el micrófono. Bueno. Solo quería comentar que me pareció muy buena la exposición, más que nada porque está basada en preguntas. Y eso nomás. Y de acuerdo con el doctor Chavero, y le invito a que se junte con el Facu, que está haciendo más o menos lo mismo, y discutan sobre cómo hacer un algoritmo FOF que haga todo lo que pretendemos que haga. Está en nuestros planes, Manu. ¿Cómo? Está en nuestros planes. Y eso esperaba, no esperaba menos de usted, doctora. Gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias. Facundo, ¿quiere decir algo también? Facu. El botoncito rojo. Paciencia. Sí. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? Bueno, lo que restaría es, según el protocolo, que el tribunal Perdón, me está diciendo, no es necesario. Bueno, que se reúnan y den el dictamen. Me da la impresión por los comentarios que escuché que eso ya está. Así que lo que restaría es, entonces, felicitarla a la doctora Taberna. Ya los papeles serán firmados en otra oportunidad. Y agradecerles a todos por estar aquí. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Sí, se escucha, sí. Bueno, hablo yo entonces. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Y en particular agradecer al tribunal por corregirme la tesis, por leerla, a la comisión asesora también, que acompañó todo el proceso, a Z, a la EUGE también por todo el camino transitado, y bueno, a todos los demás, a mi familia y a todos los que se unieron a esta charla virtual muy rara. Así que, bueno, gracias a todos. ¡Vamos! Bueno, los invito ahora a las 15:30, tenemos otra tesis más con Gaia. Hasta luego. Chao. ¡Chao! ¡Queremos! ¡Bravo, Antonia! ¡Genia! ¡Vamos, Anto! Genia, felicitaciones. Gracias.